¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en la Iglesia de Espíritu Santo, aquí en Tulsa, Oklahoma. Vamos a continuar nuestros estudios bíblicos, pero ahora con el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran desconocido. Mucha gente, pues por la oración del Padre Nuestro, conocemos a Dios Padre, a Jesús, por la cruz, por tantas imágenes, pero el Espíritu Santo pareciera que lo tenemos un poquito relegado por allí, en un rincón. Vamos a la Escritura para conocer más al gran desconocido, que es el Espíritu Santo. Estamos acercándonos a Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo, ya en unas 2 o 3 semanas. El día 31 de mayo está la solemnidad de Pentecostés, que por cierto es la segunda fiesta más importante del cristianismo. Mucha gente a veces piensa que la Navidad es la más importante, pero no, la más importante es la Pascua, la resurrección de Jesús, y después obviamente está Pentecostés, y como tercer lugar está la Navidad. Muchos niños están contentos con la Navidad porque les traen regalos y es una gran fiesta, y no se crean que solo los niños, también los adultos a veces también estamos por allí emocionados con la Navidad. Y sí, es una gran fiesta, pero es la tercera. Segunda, el Pentecostés. He preparado un estudio sobre el Espíritu Santo, comenzando desde Génesis, aunque voy a llegar al profeta Ezequiel, ahí es donde me voy a estacionar un poquito más. Pero me parece justo, necesario y conveniente poder ir un poquito desde el Génesis para que nos demos cuenta cómo esta tercera persona de la Santísima Trinidad ya está presente. Dice en Génesis 1:2, dice que en el principio había, Bereshit bara Elohim, como dice en hebreo el original, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Creó los primeros, le dio las primeras pinceladas. Pero fíjense que todo era caos y confusión. Esto lo dice desde el capítulo 1, versículo 1. Y en el 2 empieza a hablar de este viento de Dios, que es el Espíritu Santo, que aleteaba por las aguas, por encima de las aguas. Es una imagen clara del Espíritu Santo que viene a traer orden al caos que había. El Espíritu Santo viene a traer orden en el universo, y por supuesto en el universo de nuestra vida. Aquí encontramos ya la primera enseñanza y primera cosa importante, que nosotros, en la medida que nos dejamos guiar por el Espíritu, que vamos siendo gente espiritual, el Espíritu Santo comienza a ordenar ese caos. Porque finalmente nuestra vida fuera de Dios es un caos. Aunque aparentemente estemos teniendo mucho éxito económico o en otras áreas, si no tenemos a Dios, finalmente ese éxito tarde o temprano se cae. Pero el Espíritu Santo viene a ordenar nuestras vidas. Bien, después de esto vamos a ir con los patriarcas. Yo creo que todos conocemos o debemos de conocer que los 3 patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Seguramente todos hemos escuchado esa vocación de Abraham, que Dios le dijo: deja tu patria, deja tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. El Espíritu Santo, sin duda alguna, movió también a Abraham para ir a esa tierra prometida. Nosotros normalmente estamos en nuestra zona de confort, nos gusta estar en una ciudad, en un lugar, o teniendo las comodidades o situaciones que la vida a veces nos da. A veces nos gusta una ciudad y ya queremos estar para toda la vida. Y sí, yo creo que sí es importante la estabilidad, pero sobre todo ya cuando nos decidimos en serio a ser guiados por Dios, nos puede mover. Yo les platico en breve, ¿verdad? Yo estaba a gusto en esta misión anterior en Texas, en Odessa, Texas, una comunidad que he querido mucho, y hasta la fecha, ¿verdad? Me sigo acordando mis oraciones de ellos, y mucha gente me conserva mucho cariño. Pero llega un momento en que el Espíritu te mueve y te dice: bueno, pues ya aquí ya terminaste tu etapa, ahora sigue buscando otros lugares, ¿no? Y eso es salir de la zona de confort.
Bueno, no es tanto a veces cuestiones geográficas o de ciudades, tal vez eso sea para algunos de nosotros que tenemos una vocación misionera, pero sí salir de un odio, de una venganza, salir de situaciones irregulares en nuestra vida. Dios nos hace salir de esas zonas de confort, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos, ¿verdad?, a situaciones. A veces somos como las gallinas que nos acostumbramos simplemente a un lugar, a un corral, pero Dios también nos pide ser como esas águilas que emprendan el vuelo, que salgamos, ¿verdad?, de nuestros egoísmos, de nuestras limitaciones para volar en el espíritu, como las águilas. Pues eso le pasó a Abraham, a Isaac de alguna manera, y a Jacob, ¿verdad? Jacob también tuvo que huir. Vamos pues ahora con Moisés. Estoy haciendo un estudio así un poquito rápido. Moisés, todos sabemos que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés para darnos a nosotros, el pueblo de Dios. Bueno, al pueblo judío, pero a través del pueblo judío pues a toda la humanidad. Recordemos que esos 10 mandamientos son una bendición, son para liberarnos de las situaciones que al ser humano lo oprimen, lo esclavizan, librarnos de nuestro egoísmo, de nuestra falsa concepción de la vida, porque a veces pensamos que somos más listos que Dios, ¿verdad? Dios nos dice no robar, no matar, no hacer cosas, y a veces el ser humano pensamos que somos más listos que Dios, ¿verdad? En fin, los 10 mandamientos Dios nos los dio en el tiempo de Moisés como un anticipo también de esta ley nueva, que más adelante cuando hable del profeta Jeremías encontraremos muy bien que Dios graba sus mandamientos en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento nos los dio tal vez como una primera etapa, leyes externas, pero finalmente los mandamientos que Dios nos da son grabados en nuestro corazón y los hacemos por amor. Cuando alguien está enamorado, hace las cosas por amor, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, enamorarnos de Dios, ¿verdad? Para que las cosas de Dios las hagamos con amor y no como una fría obligación. Y eso es lo que pasa con mucha gente, muchos cristianos. Por eso vivimos un cristianismo a veces muy horizontal, porque las cosas las hacemos por cumplir. Vamos a misa por cumplir, se está casado por cumplir. Bueno, pidámosle a Dios que los ministros a veces se hace una misa por cumplir. Muchas veces vemos a colegas sacerdotes consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo así como si estuvieran pensando en otra cosa o ofreciendo galletas o no sé, una limonada, ¿no? Es algo bien sagrado, ¿verdad? Y cuando no estamos enamorados o no nos dejamos enamorar por Dios, hacemos las cosas rutinariamente. Por eso es bien importante que día tras día nos dejemos enamorar por Dios. Por su Espíritu es lo que Él quiere, hacernos hombres y mujeres plenos. Los 10 mandamientos son una plataforma para eso. Vámonos a la época de los jueces. Bueno, quería decir una cosa más. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años, había una columna de fuego por la noche, cuando caminaban por el desierto, que lo guiaba, y por el día había una columna de nube que también lo protegía del sol. Son símbolos del Espíritu Santo, que nos guía. El Espíritu Santo siempre quiere guiarnos por el desierto. Esta vida aquí en esta tierra es como una cuaresma, es como un desierto, hasta que lleguemos a la patria definitiva. Pidámosle pues a Dios que nos guíe y dejémonos guiar por Él. En la época de los jueces, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios suscitó a muchos jueces, a Barak, a Sansón. Tal vez Sansón sea el de los más conocidos. Y Dios suscitaba líderes para liberar al pueblo de los peligros de los pueblos enemigos que querían oprimir al pueblo de Israel. Entonces se ve ya también allí la acción del Espíritu Santo en estos líderes. Como hoy en día necesitamos líderes cristianos, líderes verdaderamente con la camiseta del pueblo, no como asalariados, ¿verdad? Hoy en día vivimos una falta de liderazgo muy fuerte en este país, y no solo en este país.
y una falta de un pensamiento crítico muy grande. No se nos ha educado para pensar críticamente. El Espíritu Santo nos ayuda a eso. No sé si se nos había ocurrido, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad para pensar críticamente, para discernir. Hablándolo en términos bíblicos sería el discernimiento. Qué es bueno y qué es malo. Qué realmente viene del Espíritu de Dios y qué viene del Espíritu del mal. A veces se nos ha enseñado nada más a memorizar cosas. El mismo catecismo a veces queremos que sea solo de memoria, pero pues es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu para tener ese pensamiento crítico, que podamos crear soluciones, ser gente pensante que pueda proponer cosas nuevas con la creatividad del Espíritu. Pues así fueron los líderes en tiempo de los jueces. En el libro de los Reyes encontramos al primer rey, que fue Saúl, que Dios lo utilizó, pero finalmente él buscó ser sabio a su manera y finalmente Dios lo desechó. Con David, que es el segundo rey, escuchemos este ejemplo o este texto bíblico en 1 Samuel 16:13. Dice que Samuel, que fue el que ungió a David, le dijo, tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y vino sobre David el espíritu de Yahvé. Esto es importante porque algo parecido que pasó con David sucedió con Jesús. Jesús definitivamente ya era pues un hombre ungido desde su nacimiento, pero una vez que Jesús es bautizado por Juan Bautista en el Jordán, Jesús ya no es el mismo. Se nota el poder de Dios en él y comienza a predicar el reino de Dios. Jesús dejó de ser ese joven de Nazaret, o ese adulto de Nazaret, ¿verdad? Que caía bien, que se le veía la paz, pero después de que recibe el bautismo empieza a predicar ahora sí como decimos, con tubo, ¿verdad? Y a realizar prodigios y señales. Finalmente también esos prodigios y señales trajo la envidia de mucha gente, como lo sabemos, y finalmente pues da su vida por nosotros para que tengamos vida en él. En el libro de los Reyes, si continuáramos leyéndolo, después de David hay muchos reyes que fueron fieles a Dios, pero la mayoría fue infiel a Dios. Dice el libro de los Reyes que se prostituyeron, ¿verdad? Así tal cual, inclinándose ante otros dioses. Bien, llegamos ya al tiempo de los profetas y vamos con Ezequiel. El profeta Ezequiel, que era un sacerdote, él recibe una visión de los huesos secos. Es famoso este texto de Ezequiel 37. Les platico en síntesis, no lo voy a leer, voy a platicárselos porque sé que tienen buena memoria, buena imaginación. Dios saca a Ezequiel a un valle donde está llenísimo de huesos, y no huesos cualquiera, huesos sequísimos, así de esos que están prácticamente casi a punto de hacerse polvo. Y le dice Dios, mira, ¿ves todos estos huesos? ¿Crees que puedan tener vida? Y dice, pues solo tú lo sabes, Dios. Y dice, profetiza sobre ellos. Y dice Ezequiel que él comenzó a profetizar la palabra de Dios y de repente se oyó un estruendo grandísimo. Se empezaron a juntar los huesos y formar tomando la forma humana, y se cubrieron de carne y de ligamentos, pero no tenían vida. Entonces continúa la siguiente etapa de este texto bíblico donde Dios le pide a Ezequiel, ¿verdad?, que invoque al Espíritu Santo, que profetice al Espíritu Santo sobre estos huesos, sobre estas personas sin vida. Me adelanto diciendo esto, esos huesos son el pueblo de Israel y seríamos también nosotros los creyentes actuales cuando nuestra vida está seca. Sin Dios nuestra vida está seca, sin Dios nuestra vida es poca cosa. Sin Dios, aunque aparentemos alegría, finalmente tenemos amargura, tenemos el corazón seco. Dijo San Agustín, tarde te conocí, tarde te amé, hermosura siempre antigua, hermosura siempre nueva. Finalmente la belleza y la dulzura y la paz solamente la encontramos en Dios. Eso es importante que lo sepamos y que lo experimentemos para poder buscar a Dios con un corazón más abierto.
esa sequedad de estos huesos y bueno, de este cuerpo también sin espíritu, volvemos a lo mismo, sería vivir un ritualismo, vivir nuestra vida, pero rutinariamente. ¿Cuánta gente en la generación que vivimos hoy vive rutinariamente? Se levanta, por decir, a las 6, a las 7, ya tiene su horario y regresa. Estos días de contingencia tal vez ha variado el horario, pero finalmente no tenemos un tiempo para Dios, ¿verdad? Todos tendríamos que darnos un tiempo para Dios, para refrescar nuestro corazón, que tenga algo de fresco. Ezequiel invoca al Espíritu Santo y dice que el Espíritu entró en esos cuerpos que estaban tendidos y dice que se incorporaron sobre sus pies y se formó un gran ejército, un ejército gigante. Me hace pensar a mí en el sacramento de la confirmación, como el bautismo nos trae el sello de Dios y nos hace nuevas criaturas, pero la confirmación nos pone ya como militantes, como guerreros, como finalmente en pie de lucha, de batalla, para servir a Dios. Entonces, la importancia pues de los sacramentos, de renovar nuestros sacramentos y pues como digo, de escuchar la palabra de Dios que se nos habla, porque esto se me olvidó decirlo. Un profeta es la persona que habla de parte de Dios. Nosotros, por el bautismo, ya somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, es importante que nosotros hablemos de parte de Dios. San Pablo dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Por eso es bien importante que los sacerdotes, y no solo ellos, también los padres de familia, sobre todo en este tiempo de cuarentena, o que se ha alargado, los padres a los niños los pongamos a leer la Biblia, les contemos historias de la Biblia, alimentemos su fe en ellos para que su fe nazca. Cuando un niño agarra fe desde pequeño, ya la hicimos. A veces es más problemas con alguien grande. Entonces la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, esa palabra de Dios también tiene que ser guiada por el Espíritu. Mucha gente a veces agarra la Biblia y dice, pues yo qué voy a leer un libro tan aburrido, ¿verdad? Es más, pues no sé, además tengo la duda de que sea verdadero. La Biblia, quiero decirles, es el libro, es el bestseller, lo que más se ha vendido, y es el que tiene más manuscritos que amparan o atestiguan su veracidad. Ni la Ilíada y la Odisea, ni la obra que ustedes quieran, el Quijote o Hamlet, etcétera, ninguna obra tiene más testigos que la Biblia. Entonces, históricamente, cualquier libro le sale corto a la Biblia. Nunca dudemos de su historicidad y mucho menos dudemos de su inspiración. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos da vida. Y es lo que hizo que estos huesos secos cobraran vida. Pero necesitamos el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la Biblia es un libro muerto y nuestras vidas son rutinarias. Entonces, ahora que se acerca Pentecostés, pidámosle a Dios una nueva unción, que nos llene de su Espíritu, que sane lo que está enfermo, que dirija lo que está extraviado, que en todo lo que sea rígido le dé flexibilidad. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes tu Espíritu una vez más a nosotros, que nos prepares para esta gran fiesta de Pentecostés y que en este tiempo de contingencia podamos tener tu luz, que podamos tener tu guía y que seamos dóciles a tu Espíritu, que no lo entristezcamos, sino que lo dejemos fluir en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares, de los que están cerca de nosotros. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes, nos vemos para la siguiente puntata, dicen los italianos. Vamos a hablar sobre Jeremías y Joel, para entrar después al Nuevo Testamento. Bendiciones.